La revolución, la idea de transformar el mundo, de curar sus males de un plumazo, ha ejercido una fascinación poderosa desde hace mucho tiempo. La perspectiva de una ruptura radical con el pasado, disipada por la Revolución Francesa, entusiasmó al poeta romántico William Wordsworth. Dicha era estar vivo ese amanecer, pero ser joven era el cielo mismo. Otro admirador de los revolucionarios franceses, el pastor disidente galés Richard Price, captó el aire de los tiempos y el entusiasmo revolucionario en general, cuando exaltaba el amor a la libertad prendiendo y propagándose, una enmienda a la totalidad de los asuntos humanos. El dominio de los reyes ha cambiado por el dominio de las leyes. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y hoy, en nuestro programa, 4 de septiembre, hablaremos de la revolución. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. En su sentido moderno pleno, la revolución es, en la expresión de Karl Marx, el derrocamiento por la fuerza de todo el orden social existente. Tal trastorno acarrea una transformación radical de un estado de cosas en otro. Como punto de partida tiene que existir un sistema, algún tipo de ancien régimen o viejo orden, lo bastante incompetente e impopular para provocar el descontento y la desafectación, y así se vuelve vulnerable a la actividad revolucionaria. Sin embargo, el ancien régimen debe ser un sistema establecido y coherente de instituciones políticas y sociales, con cierta apariencia de legitimidad, al menos hasta el punto en el que proporcione un blanco reconocible para las energías de los revolucionarios. De otro modo, la protesta carecerá de la suficiente coherencia en motivación y dirección para ser considerada una revolución, en lugar de una revuelta o disturbio más o menos espontáneo. Sin embargo, no es menos importante que una revolución sea una transformación en alguna otra cosa, un proceso constructivo además de destructivo, que no solo barre lo viejo, sino que sustituye con algo nuevo y supuestamente mejor. Es una promesa de un nuevo principio, la esperanza de un novus ordum secorum, nuevo orden para las eras. En las palabras del lema del gran sello de los Estados Unidos, que sirve de justificación definitiva de la revolución y de su alto coste en las vidas humanas y sufrimiento. Y si las revoluciones tienen supuestamente esta función constructiva, es porque, por naturaleza, son programáticas, ideológicas en tanto se sustentan en un marco o conjunto de ideas específicas y utópicas en tanto proponen un futuro mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, no sin antes mencionarles nuestras diferentes redes sociales donde pueden encontrarnos como Crónicas Lunares de Sun en Facebook, en Instagram y pues más reciente en las plataformas donde se escuchan los podcasts, ¿no? Vamos a hacer esta pausa y regresamos. El modelo de la revolución radical, tal como la veía Wordsworth y Price, cobró vida con fuerza en la Revolución Francesa de 1789. Sustentada conscientemente en los pilares del racionalismo de la Ilustración,
Fue la primera revolución genuinamente laica, planteada contra un sistema de monarquía absoluto y dominio eclesiástico que había perdurado durante cientos de años. A partir de ese momento, sería un artículo de fe para los radicales y causa de alarma para los conservadores. El que la revolución era una inexorable fuerza de cambio social y político. Según esta concepción, las revueltas radicales eran fases necesarias mediante las que las sociedades avanzaban hacia un estado más justo y productivo. Eran el mejor medio, de hecho, el único, de dejar atrás las instituciones anticuadas e injustas de orden social existente y a los individuos que se beneficiaban de él. A mediados del siglo XIX, las figuras más influyentes del pensamiento revolucionario, el exiliado alemán y teórico político Karl Marx y su colaborador de por vida, Friedrich Engels, dieron forma definitiva a esta concepción de la revolución como fuerza irresistible y progresista. Tras una revolución, se ve a los mismos hombres en los salones y al cabo de una semana también a los mismos aduladores. George Savile, Lord Halifax, político y ensayista inglés de 1750. Planteada primero en el Manifiesto Comunista de 1848, la piedra angular de la teoría marxista es la aseveración de que la historia de todas las sociedades existentes hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Según esta inconfundible percepción de la historia, el desarrollo de las sociedades humanas está determinado por su avance a través de una secuencia de modos de producción económica, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cada una de estas fases beneficia a una clase social concreta, y a medida que cada modo de producción se desarrolla, el conflicto se intensifica entre la clase dominante, que disfruta de las ventajas del sistema establecido, aunque cada vez más obsoleto, y la clase emergente, que está destinada a usurpar la oposición del dominio. Este conflicto llega finalmente a una crisis, o revolución, en la que la clase opresora o trasnochada es derrocada por la fuerza. Para Marx, la Revolución Francesa ejemplifica esa transición, en tanto los señores feudales eran desplazados por la más productiva clase capitalista. A su debido tiempo, le llegaría a esta, la burguesía propietaria, el turno de ser derrocada por la clase trabajadora, o proletariado, que establecería una sociedad socialista y sin clases y así pondría fin al proceso del cambio político. De esta manera, según el análisis, las revoluciones son la fuerza oculta que impulsa el progreso histórico, las locomotoras de la historia, en una metáfora que Marx utilizaría más tarde. Entre las razones por las que la revolución radical y progresista parece condenada al fracaso, se cuenta su tendencia intrínseca al utopismo, intentar alcanzar lo inalcanzable, y su apetito insaciable de remedios mágicos. En Reflexiones sobre la Revolución Francesa, escrito en 1790, el más importante de los primeros críticos de la revolución, Edmund Burke, censura la disposición del testarudo revolucionario a entregarse ciegamente a cualquier soñador y aventurero, a cualquier alquimista o empirista. Una expresión de lo anterior es la tendencia irrealista hacia el perfeccionismo moral, con la desdichada consecuencia para los idealistas revolucionarios que, al odiar demasiado los vicios, acaban amando muy poco a los hombres. El propio Karl Marx se mostró sistemáticamente reacio
a definir esbozos utópicos de la sociedad que se estableciera siguiendo sus preceptos. ¿No nos corresponde a nosotros escribir las recetas para las cocinas del futuro? Escribió en 1867. Desgraciadamente, Stalin, Mao y otros que mancillaron su nombre en el siglo XX tuvieron menos escrúpulos a este respecto, padeciendo la patología identificada por el teórico político Alexis de Tocqueville en 1856 de considerar al cuidado una oposición abstracta que no tiene nada que ver con una sociedad concreta. Estos maestros revolucionarios de la planificación centralizada y la ingeniería social urdieron proyectos revolucionarios descabelladamente utópicos que llevaron a la pobreza y a la muerte a decenas de millones de personas. El revolucionario más radical se convertirá en conservador el día siguiente de la revolución. Hannah Arendt, teórica política estadounidense de origen alemán, en 1970. A la par de esta visión positiva de la revolución como fuerza progresista que produce cambios permanentes y beneficiosos, siempre ha existido una concepción más sombría y pesimista. Muchos pensadores, antes y desde entonces, han compartido la lúgubre visión de George Bernard Shaw, expresada en 1903, y dice así: las revoluciones nunca han aligerado la carga de la tiranía, solo han cambiado de hombros. En las últimas décadas, especialmente, han aparecido una potente tendencia revisionista, sobre todo entre los historiadores conservadores, que desechan los aspectos positivos de las revoluciones, considerándolas callejones sin salida funestos y a menudo cruentos en lugar de puntos de inflexión en el camino del progreso. Esta valoración pesimista encontró una corroboración visible en el hundimiento de los gobiernos comunistas de Europa del Este y la Unión Soviética entre el año 1989 y 1991. Los hechos parecían confirmar que las más importantes convulsiones revolucionarias, entre las cuales la Revolución Rusa de 1917 destacaba como paradigma, producían un cambio efímero, no la transformación permanente predicha por la teoría marxista. Es más, una de las críticas más frecuentes a la revolución es que, como hecho histórico, ha cambiado muy poco, incluso allá donde haya habido cierto cambio, casi nunca ha producido como se esperaba. Tanto en la Revolución Rusa como en la Francesa, un breve periodo de optimismo idealista fue seguido por una ruptura entre moderados y extremistas, producida por presiones internas y externas y continuada por un proceso de radicalización, en el que todo el poder se concentró en unas pocas manos. Así, en Francia, una década de derramamiento de sangre y guerra dio paso al poder absoluto de Napoleón Bonaparte, que reemplazaría al poder absoluto de Luis XVI, mientras que en Rusia se quitó casi al mismo tiempo que la aristocracia feudal de los Romanov fuera sustituida por el despotismo terrorífico de Joseph Stalin. Revolución. Un cambio abrupto en la forma del desgobierno. Las revoluciones suelen ir acompañadas de una abundante fusión de sangre, pero se considera que merece la pena. Esta consideración las hacen aquellos cuya sangre no tuvo la desgracia de ser derramada. Ambrose Bierce, escrito en el Diccionario del Diablo en 1906. Y con esta frase los dejo con una última idea. Realmente las revoluciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, incluyendo nuestra Revolución Mexicana, han hecho eco para cambiar alguna representación social,
para tener una forma de vida un poquito más cómoda, un poco